La tarde vamos a iniciar con nuestro culto de acción de gracias, un culto de gratitud por ser el Día de los Padres. Agradecemos primeramente a Dios por el privilegio que nos da al permitirnos congregarnos, y a nuestros hermanos que nos acompañan por vía Facebook también le damos las gracias a Dios. Y pues vamos a comenzar con nuestro orden de culto. Vamos a iniciar con el preludio, con la alabanza El Padre que siempre soñé, que está a cargo de nuestro hermano David Mesa. Los invito a estar en actitud de oración para tener el preludio. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. Estás conmigo, a pesar de los errores que sabes mi estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer. Amén. Tenemos nuestra lectura alternada que la encontramos en Proverbios, su capítulo 3, versículos del 1 al 35. Una vez hallado, les invito a ponerse de pie. Lectura alternada que la encontramos en Proverbios, su capítulo 3, versículos del 1 al 35. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos.
Nunca se apartará de ti la misericordia y la... Sus caminos son caminos deleitosos y todos sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, bienaventurados son los que le retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destila rocío en los cielos. Hijo mío, no se aparte estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Y será vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la rutina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues de hacer el bien a quien es debido, cuando tuviese poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él extenderá a los escarnecedores y a los humildes será gracia. Unidos. Los sabios heredarán la honra, mas los necios llevarán... Amén. Continuando con nuestro orden de culto, amados hermanos, pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro anciano, hermano Alejandro, que haga una oración de presentación del culto. Pueden tomar asiento, hermanos. Una porción de la palabra de nuestro buen Dios dice de esta manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Agradecemos a Dios, hermanos. Ahí está tu texto. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Vamos a leer, solo vamos a leer, ¿sí? No tengas miedo, es para honra y gloria de nuestro Dios, ¿sí? Sin miedo, no tengas miedo, solo vas a leer, no tengas miedo, no tengas miedo, tú puedes, ¿sí? Tú puedes, no tengas miedo, no llores más. Lo estás haciendo para tu papá, lo vas a hacer bien, sin miedo, sin miedo. Ánimo, muñeca. A ver, tranquila. ¿Estás emocionada? ¿Sí? Ok.
léelo. Ok, sale. Yo aquí voy a estar contigo, ¿sale? ¿Sí? Ánimo, ya, tranquila y vamos a hacerlo, ¿ok? Léela. Si no te la sabes, léela, no hay ningún problema, ¿ok? ¿Sí? Bueno, tranquila, respira y lo vas a hacer bien fuerte. Vamos, aquí te acompaño. Tú, mi amor, sí puedes, tú puedes, mi amor. Papá, mi gran amigo, el que me entrega su amor y cariño, el que me cuida y aconseja para ser un buen hijo. Día a día le agradezco al Señor por tenerte conmigo. Río de felicidad porque tengo el mejor Padre. Hoy quiero expresarte todo mi sentir. Gracias por guiarme en la vida. Que todos tengan un feliz Día del Padre. Amén. Amén. Gracias a Dios por la vida de Saraí. ¿Ya vieron que sí puede? Ay, ¿verdad que lo hizo hermoso? Amén. Gracias, Sari. Qué linda. Amén. Bueno, hermanos, siguiendo con el orden de culto, vamos a cantar el himno número 561 al Padre terrenal. Una vez hallado, les invito a ponerse de pie. Bueno, sí. Al Padre terrenal lo designó el Señor para ser del hogar, sostén y protección, y antorcha viene a ser todo progenitor que sometido esté a Cristo el Redentor. Oh, mi buen Padre terrenal, que Dios te dé su bendición en tu misión sacerdotal. Mi Padre en su bondad, su rectitud y amor, es siempre del hogar, presencia del Señor. Por eso es que te doy las gracias, oh Jesús, pues el que me engendró me ha guiado con tu luz. Oh, mi buen Padre terrenal, que Dios te dé su bendición en tu misión sacerdotal. Amén. Los invito a buscar en la palabra de Dios nuestra lectura bíblica alternada en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 4, de sus versículos 43 al 54. Nuestra lectura bíblica alternada en el Evangelio según San Juan, de su capítulo 4, de sus versículos 43 al 54. Si hemos encontrado la lectura, amados hermanos, confirmamos con un amén. Jesús sana al hijo de un noble. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Cuando oyó que Jesús había llegado llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, les invito a tomar sus asientos. Se ha llegado el momento de escuchar el mensaje a cargo del pastor Sergio Morales Hernández. Damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí en la casa del Señor. Qué difícil para los papás esta tarde de repente tener que dejar el principal o la vaca argentina, todo eso para poder estar aquí, ¿verdad? Pero aquellos que lo hicieron, créanmelo, hoy estaremos gozosos en el Señor, porque la palabra del Señor, lo decíamos por la mañana, siempre llega de manera oportuna. Y en este pasaje que encontramos, es un pasaje sin duda alguna que la palabra del Señor lanza en su momento oportuno para traer bendición a toda una familia. Y nosotros en este Día del Padre, como iglesia, creemos que es tiempo oportuno para recibir algo que el Señor ha preparado y que a veces, por diversas razones, no lo hemos obtenido del todo. En este pasaje viene antecedido por el gran encuentro de Jesús con la mujer samaritana, pero lo que pasa después de la mujer samaritana no es menos importante, porque al igual que usa a una mujer para llevar salvación y vida eterna a su casa, del versículo 43 en adelante usa a un hombre para ello. Y es importante, hermanos, porque a veces nos acostumbramos a creer que la fe solamente es para las mujeres. En nuestro país, desde que el evangelio como tal llegó en el siglo XVI precisamente, interesantemente se le dio más la oportunidad, digamos, a las mujeres de ser ellas las que llevasen el evangelio. Y a lo largo de la historia ha sido así. Por eso en nuestras iglesias presbiterianas la mayoría hay mujeres, y en cualquier otra iglesia la mayoría son mujeres. Sin embargo, algo interesante es también reconocer los tiempos de Dios para levantar nuevas generaciones de hombres que tomen las posiciones que Dios tiene para nosotros. Pero no se trata solamente de decir en este momento desde aquí, ¿verdad? Es que Dios tiene algo para los hombres y vayámonos a celebrar, sino estar entendiendo la oportunidad, lo oportuno de verdad que es recibir la palabra de Dios. Y cuando me refiero a recibir la palabra de Dios, es esa palabra que viene con un sentido que va a suplir necesidades, pero además va a despertar incluso nuestro ser de una manera que a lo mejor nosotros ni siquiera nos imaginamos. Porque siendo muy honestos, la palabra la oímos o la atendemos según nuestro propio corazón y nuestra propia necesidad. Si yo tengo hambre y alguien por allí, aunque sea en voz muy baja, dice: te ofrezco un taco, inmediatamente lo voy a escuchar. O como aquellas mamás o papás cuando tienen hijos recién nacidos o de pocos meses, y oyen cuando una tía pellizca a la sobrina, uno se da cuenta inmediatamente, ¿verdad?, que es mi hijo, aunque muchos otros hijos lloren.
Siempre nuestra necesidad y nuestro deseo, digamos, está por encima de todo lo que oímos. Por eso, si nosotros estamos bien económicamente en un buen trabajo y alguien viene melosamente a querernos convencer de salir de ese trabajo, tú dices, no le hago caso. A diferencia que si no tuviéramos trabajo. De la misma manera sucede en el Evangelio cuando el Señor predica y aún después de eso, en este tiempo, la palabra puede ser usada o desatendida según nuestras necesidades. Hoy por la mañana prometí compartir con ustedes un testimonio y lo voy a hacer, no creo que se me ha olvidado. Muchos vinieron por eso. Una hermana me llamó y me dijo, por favor, si no lo transmite, grábenlo porque yo quiero saber qué va a decir. Más allá de ser una experiencia muy personal, y se lo digo aquí entre nos porque la transmisión se nos fue, no sabemos bien por qué, pero se nos fue. Quiero decirles que es algo que me costó trabajo asimilarlo para compartirlo. Y me costó trabajo porque en el terreno de lo personal, lo decía por la mañana, tiene que ver, por supuesto, con la parte sensible que es nuestra familia y las pérdidas que tenemos en el tiempo por ello. Cuando estaba yo en la adolescencia, bueno, más bien en la juventud temprana, mis padres se divorciaron. Mi papá era un hombre que en ese entonces de la vida, teniendo una posición económica importante, era subgerente de Bancomer, no le faltaba nada, digamos. Entre esas cosas que no le faltaban eran los amigos, o no sé si eran amigos o no, pero que le invitaban constantemente a tener una vida social muy activa, muy alegre. Y él decía siempre por las mañanas que se iba, si no llego a comer es porque me fui con sus amigos a comer, y eso significaba también a tomar. Y si en la noche llegaba tarde era exactamente el mismo tema. Esa situación y seguramente otros temas más entre ellos como pareja los llevaron a divorciarse. Pero yo recuerdo muy bien uno de los últimos encuentros que ellos tenían en casa. Mi papá estaba trabajando fuera de la ciudad, mi mamá estaba allí porque atendía también su propia empresa que tenía. Y mi hermana y yo estudiábamos en la ciudad de Veracruz, a 2-3 horas de donde vivían ellos. Así que de repente nos encontrábamos allí los fines de semana, hacíamos como que éramos una bonita familia y después otra vez cada quien regresaba a sus labores. Para ninguno de los cuatro, mi hermana, mis padres y yo, era algo oculto que ellos ya tenían muchos problemas. De tal manera que llegó un momento en que entre ellos decidieron decir, mi papá sobre todo, yo no apoyo más económicamente a mis hijos, si tú quieres apoyarlos para que estudien adelante y si no, pues que dejen de estudiar. Mi mamá nos dijo, bueno, yo voy a hacer todo el esfuerzo que pueda, pero ayúdenme porque es muy complicado tener a 2 estudiantes en la universidad, pagando renta, comida y todo ello, ¿verdad? Así que de esas decisiones importantes en la vida tengo que empezar a trabajar mientras estudio. Voy a una empresa donde me dan la oportunidad de trabajar toda la noche y el transporte escolar de la empresa me dejaba en la facultad a las 6:30 de la mañana. Así que a las 7 yo ya estaba listo para las clases. Y después de eso había que ir a dormir un rato para tomar otra vez el ritmo. Pero era mi decisión estar allí. Cuando voy a casa un fin de semana, mi mamá me dice, esto está cada vez peor y no le vemos mucha solución. Y mi papá, como las últimas semanas, más enfrascado en su ritmo social de tomar. De tal manera que llega la noche y él llega tomado el sábado. Y en ese momento, no sé a quién se le ocurrió tener una reunión familiar de 4 y nos dicen categóricamente, esto no puede seguir, nos divorciamos. Mi mamá, delante de él, nos dice a mi hermana y a mí, yo voy a sostener sus carreras, sigan adelante. Por supuesto, eso era de alguna manera pisotear la autoridad del hombre, era decirle no necesitamos de ti. Y él, además de estar en ese momento alcoholizado, pues en la ira que tiene empieza a discutir fuertemente con mi mamá. De tal manera que de repente se mete a su cuarto de ella y todos los vestidos de mi mamá, lo recuerdo bien, los empieza a romper. Imagínense esa imagen, estoy hablando de 17, 18 años más o menos de edad, mi hermana igual.
ella me lleva un año hacia adelante, y estando allí nosotros preocupados, ya estábamos empezando a ir a la iglesia en Veracruz, mi hermana y yo, y por supuesto lo que la gente nos invita a hacer siempre es orar, ¿verdad? Nos pusimos a orar, pero aquello era escandaloso el tema. No gustoso de haber acabado, digamos, con las prendas de vestir de mi madre, empezó a agarrar sus ¿cómo se llama? Maquillaje, perfumes, todo lo que tenía, porque ella, insisto, tenía una empresa, entonces tenía sus propias cosas. Y yo me preguntaba como hijo, ¿cómo es que llegamos a esto, no? Y recuerdo muy bien que una de las frases de mi papá que recurrentemente, cuando nosotros le decíamos que ya parara, él decía es que no oyeron lo que me dijo. Me ofendió, me hizo menos. Y siguió hasta que de repente ya no encontraba más que destruir, y entonces se fue sobre la cartera de mi mamá. Y ahí fue donde todos nos pusimos en alerta, porque significaba que estaba el dinero para poder regresar a Veracruz, y significaba seguramente la renta, significaba muchas cosas, ¿no? Así que tomé fuerzas de donde pude, me enfrenté a mi padre, le quité la bolsa de mi mamá, y él empezó a discutir muchas cosas conmigo. Lo único que yo le decía es, por favor, no hagas caso de las palabras. O si vas a atender las palabras, atiéndelas de una buena manera. Y yo lo recuerdo, estaba como loco, de verdad, muy perdido en esa ira que tenía. Así que como yo vi que siguió forcejeando y que quería destruir aquellas cosas, traía algo para prenderle fuego. Inocentemente o sin pensarlo, me meto la bolsa de mi mamá bajo de mi camisa. Y justamente algo que nunca voy a olvidar, porque fue impactante para mí en aquel entonces, que en medio de la locura, digamos, que tenía aquel hombre alcoholizado, fue agarrar aquello con lo que iba a prender fuego y me lo echa encima a mí y le prende fuego a mi camisa. Imagínense la impresión que yo tenía en ese momento cuando veo que la lumbre estaba sobre de mí. Mi hermana, que agarró valor por ahí de algún lugar, trae un bote con agua, me baña de agua y nos salpica a los dos. Y mi padre reacciona y se va, yo reacciono y me voy, y todos como que dijimos, aquí no pasó nada, cada quien se fue. Regresé a Veracruz, jamás volví a ver en ese momento ni hablarle ni siquiera a mi papá. Pero durante mucho tiempo yo estuve siempre pensando en que las palabras de mi padre me habían hecho daño y que esas palabras tenía que perdonarlas. Por mucho tiempo estuve con ello, hasta que un momento le llamé y le dije, mira, lo que hiciste, pues ya lo hiciste, lo que hicimos o hicieron ustedes también ya pasó, y tú por tu camino y yo por el mío. Hasta que cuando salgo del seminario a punto de graduarme y de tener nuestro culto, uno de los pastores que en ese entonces nos pastoreaban me dijo, a ver, ven, ¿cómo vas a ser pastor si tú no perdonas a tu papá? Y yo le dije, no, si yo no tengo nada contra mi papá. Y se me queda mirando, ¿lo invitaste a tu graduación? Dije, pues no, porque pues él no tiene nada que hacer aquí. Ni le costó. Pero siendo realistas, lo que el pastor me dijo quedó en mi cabeza. Así que ese día, antes de poder decir cualquier cosa al Señor, recuerdo bien que me senté y empecé a orar y le dije al Señor, no puedo decirte nada porque tú lo conoces todo. Y entre esas cosas el Señor me llevó a que yo le llamara y yo le pidiera perdón. Así que al siguiente día, muy temprano, le llamé y le dije, mira, estoy a punto de culminar mi tarea de estudio para ser pastor y quiero ser un buen pastor, pero no lo puedo hacer si no estoy bien contigo. Así que ese día le pedí perdón, porque yo no entendía cómo una mente quizás sin justificar alcoholizada, quizás iracunda por lo que había vivido, era capaz de haber hecho eso. Por muchos años, y eso creo que nadie lo sabía, guardé esa camisa. Porque cada vez que la veía yo decía, yo no quiero ser como mi padre. Qué difícil, ¿verdad? Hasta que un día, después de esa charla
con mi padre, la camisa desapareció, gracias a Dios. ¿Y sabe por qué desapareció? Porque uno tiene que entender que sobre todas las palabras que escuchamos, la palabra más importante en nuestra vida es la palabra de Dios. Y hoy esta mañana lo decía yo, qué privilegio tener más de 20 hombres aquí escuchando la palabra de Dios. Qué privilegio para nosotros estar en esta tarde aquí escuchando este testimonio, no tan solo porque sea mío, sino porque es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Oremos. Bendito Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos compartir no nuestras experiencias de vida, sino lo que tú haces a través de nosotros. Hoy, Padre, para nosotros es un día maravilloso, Señor, porque nos permites honrar y glorificar tu nombre por la vida de los hombres que nos dieron vida y que tú les llamas a servirte, a honrarte siendo padres. Gracias, Señor, porque reconocemos que no han sido perfectos como nosotros no lo hemos sido. Pero gracias sobre todas las cosas, porque tu palabra es oportuna, porque tu palabra nos da la oportunidad de reencontrarnos contigo más allá de nuestras expectativas. Por eso rogamos, Señor, que a través de esta palabra tuya nos hables en esta tarde, nos alimentes y haya bendición para los hombres que hoy están aquí, para las mujeres que hoy están aquí, para los hijos que estamos delante de ti. Señor, edifica nuestras vidas a través de tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Dice este pasaje, porque no voy a hablar solamente de mí, en San Juan capítulo 4 del versículo 43 en adelante, que el Señor estaba yendo hacia Galilea, y dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta que también ellos habían ido a esa fiesta. Y dice, versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Quiero que notemos esa gama de pasajes que encontramos aquí, o de lugares que encontramos aquí. Por un lado Galilea, que es donde está Jesús, donde nació allá en Nazaret. Por el otro lado Caná, que dice es el lugar donde convierte el agua en vino. Pero también habla de Capernaum, distancias y más distancias. Y en medio de las distancias dice que el mismo texto que Jesús planea mostrar su gloria, que Jesús planea todas estas distancias unirlas solamente a través de su palabra. Es interesante entender que nosotros representamos, al igual que en este pasaje, esas distancias y esas diferencias. Lo que vivimos cada uno de nosotros significa una historia diferente que contar. Lo que yo conté, para algunos podría ser algo fácil de asimilar, a otros quizás ni siquiera idea tenemos de ello. Recuerdo alguna vez platicábamos con algunos misioneros que iban a Cuba y nos dijo que una de las formas más fáciles de evangelizar en aquel entonces en Cuba era compartiendo el Padre Nuestro. Y dice, y uno de los textos o párrafos que más impactan en Cuba es cuando tú le dices con la Biblia en la mano, Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Saben por qué? Porque no tienen pan. Y por supuesto uno que está aquí, que tiene pan y que abre el refrigerador y que puede incluso, porque somos muy mexicanos, ¿verdad? Comer, y si algo ya sobró, en lugar de regalarlo o llevarlo a otro lugar que alguien lo ocupe, lo metemos al refri para que en 5 días lo botemos. Pero en Cuba no existe esa oportunidad. Así que cualquier pan es bienvenido, y cuando se clama a Dios por el pan, ellos entienden la palabra de manera diferente. En este pasaje dice que, hace alusión a Galilea, hace alusión a Caná, a Jerusalén y a la propia Capernaum. Hay diferencias en estas gentes, aunque Jesús se está moviendo entre todos. Cada uno de los que estamos aquí podemos hablar de nosotros y de nuestras expectativas familiares de diferentes maneras.
Algunos de nosotros podemos recordar a papá que nos cargaba, nos llevaba a jugar, compartía con nosotros aficiones deportivas, que hacía sacrificios por nuestras vidas. O quizás otros podrían decirme, pastor, yo tengo un testimonio peor que el suyo. Pero lo importante de esas diferencias es qué hacemos con todas ellas. ¿Qué hacemos con lo que estamos viviendo a diario en este momento que celebramos el Día del Padre? A todos los que están aquí como papás, yo estoy seguro que les fue muy bien. Gracias a Dios por sus vidas. Pero a veces tenemos que ser muy sinceros. Dice este pasaje que cuando Jesús llega a ellos y se presenta a ellos, parece algo sumamente novedoso. Y algo interesante es que no es tan novedoso. Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿se acuerdan? Y en este pasaje dice Jesús que expresa, ¿verdad?, que no hay profeta con honra en su propia tierra. Cuando dice que los suyos no le recibieron, tenemos que entender que este Jesús que se está moviendo entre estas diferentes ciudades, entre estas diferentes familias, este Jesús que se está moviendo entre nosotros tiene diferentes maneras de ser recibido. Y quiero decirles que estoy seguro que cada domingo el Señor viene a hablarnos aquí a la iglesia, que cada miércoles el Señor tiene algo que enseñarnos, que cada viernes el Señor pone atención a nuestra oración. Sin embargo, hay días, domingo, miércoles o viernes, que los suyos no le reciben. Porque aunque estamos aquí, es como si no estuviéramos. Sin embargo, en esta tarde, hermanos, tenemos que entender que el privilegio es de nosotros. Dice, por un lado, que los de Galilea lo recibieron. En el versículo 45 dice, los galileos le recibieron. Pero algo interesante es que la historia nos dice que aunque lo reciben, le dicen, pásale, bienvenido, haz lo que quieras, al final de cuentas no hacen caso a sus palabras. Y yo digo, le reciben sin recibirlo. No le dicen, no te queremos aquí. No le dicen, por favor, vete. Pero tampoco le hacen caso. ¿Han escuchado de eso? Recoge tu ropa, por favor. ¡Ey, te hablé! Recoge tu ropa, por favor. Y pueden pasar días, ¿va? Lo mismo sucede en nuestro encuentro con Jesús. Puedo estar en un auditorio donde esté mucho más lleno de personas que aquí, pero no significa que todos estén escuchando a Jesús y mucho menos significa que le estén recibiendo. Yo recuerdo unas palabras de una hermana, hija de un pastor que fue fundadora de una congregación en Veracruz. En los primeros días que estuve trabajando en esa congregación, un domingo como ahora, llegaron 3 personas. Así que como buen pastor apliqué la oportunidad de decir, bueno, pues son poquitos, vamos a predicar poquito y nos vamos. Prediqué poquito, terminó el culto y la hermana me llamó. Y me dijo, ¿quiere decir que si estuvieras en un estadio lleno estaríamos allí todavía escuchándote? Y yo le dije, pues sí, ¿no? Me dijo, pues no. Porque para Dios es importante 1, 2, 3 o miles. Así que te enseño, me dijo, y te invito a que cuando tú prediques de la misma manera con un estadio lleno que con 1 o 2 personas. Quiero decirle que me ha servido tanta esa enseñanza que hoy en esta tarde estamos contentos por ver mucho más de los que vienen cada domingo. Pero que si ustedes no hubieran venido este domingo y fueran los que venimos cada domingo por la tarde, estaría predicando igual. Porque cuando Jesús viene a nosotros, tenemos que recibirle realmente, aunque muchos no estén en ese interés. Ahora, ¿cuál era el interés de los galileos de recibir a Jesús? Bueno, porque ellos veían las señales y los milagros. Así que siempre uno que
ve señales y milagros, por supuesto, busca estar cerca de ello. Los que juegan lotería, por ejemplo, si de repente dicen, en el expendio que está ahí en el mercado se vendió el billete ganador, esta semana ese expendio va a vender el doble. Porque la gente cree que la suerte se comparte. Si tú te encuentras un billete de 500 o de 1000 y le dices a alguien, es que fíjate que pasé por tal calle y me encontré, ¿sabes qué va a hacer la gente? Se va a ir por ahí. Porque cree que a lo mejor la suerte va a llegar a ellos. Porque así lo piensan, ¿no? Así que los galileos reciben a Jesús, vea qué interesante, porque ven las señales, los milagros de Jesús y dicen, si vemos tantas cosas, algo nos va a tocar. ¿Por qué venimos hoy? ¿Porque es un culto especial? ¿Porque vamos a compartir la sal, el taco, el pastel? Y no lo estoy echando en cara, lo estoy diciendo en realidad para nosotros, porque créanmelo, nos gozamos compartir con ustedes. Pero lo importante es preguntarnos, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué estoy aquí delante de Jesús? Yo le pregunté al Señor Jesús cuando estaba yo en esa reflexión de si perdonar a mi padre o no, ¿por qué tengo que ir a pedirle perdón a mi padre? Y lo que el Señor me dijo en ese momento es, porque yo te perdoné a ti. Si nosotros realmente queremos recibir algo del Señor, tenemos que abrir nuestro corazón y que el Señor hable en nuestras vidas, porque hermanos, sus amigos, sus hermanos, sus cercanos a Jesús, no creían en Él. Crecieron con Jesús. ¿Usted se imagina que su amigo de primaria, su amigo con el que jugaba el trompo, su amigo con el que iba a agarrar lo que sobraba de rehilos de madera y jugaban espadas, de repente te dijera, yo soy el Hijo de Dios? Y digo, este hijo de José sí de veras está volado. No le creían a Jesús. Es decir, conocemos a su papá, conocemos que ha sido de él y ahora nos sale con esto. A veces se puede creer en alguien sin realmente creer en él. Es decir, ellos sabían que era Jesús, quién era su papá, quién era su mamá, cuál era su trayectoria, pero no creían en sus palabras. Ellos no creían en Jesús. Por eso cuando el Señor, en medio de esa turba que está alrededor de él, versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Es como una otra oportunidad para sus cercanos. Y dice, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. El oficial dice, cuando oyó a Jesús, había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese, dice, y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entra un hombre importante a aquella reunión. O sea, ya no es los amigos de Jesús, ya no es aquellos que jugaban con él, las familias conocidas. Aquí llega un hombre importante, un varón. Y dice que este varón es el que busca a Jesús. Ahora, al igual que los demás, había escuchado de Jesús las señales y los milagros. Al igual que los demás, necesitaban un milagro y un favor de este Jesús. Y entonces Jesús lo pone a prueba. Dice el versículo 46, Jesús le dice, 48, perdón, si no viere señales y prodigios, ¿no creéis? El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. El Señor sabe que tiene dudas. El Señor sabe que es un hombre que aunque tiene autoridad, en ese momento está atravesando momentos muy complicados. Y aquí lo importante es preguntarnos, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Porque la palabra nos conforta día a día. Le decía yo hoy por la mañana cuando terminamos el culto, decimos, Señor, en tu nombre voy, que esta semana sea una semana de éxito, de victorias. Pero no las hemos visto, las celebramos en fe. El Señor le dice a este hombre, ve, tu hijo vive. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho?
Seguramente algunos de nosotros, no, pues ya, valga la expresión, de verdad, porque a lo mejor no es una expresión correcta desde este lugar, pero le dijo, este hombre debe haber dicho, ya me chamaqueó, ya me tomó a loco. Es como cuando pides un favor y dice alguien, vamos a verlo, luego háblame, ¿no? Yo a veces pienso que los cristianos tenemos algo de esto, cuando alguien nos comparte alguna necesidad y te dice, ora por mí, tú dices, sí, no te preocupes, vamos a orar por ti. Y cuando alguien te dice, vamos a orar por ti, y no ora por ti en ese momento, te quedas con la duda ¿de verdad va a orar por mí? Y algunos sabemos que ni se va a acordar, ¿verdad? Así que este hombre empieza dentro de sí a preguntarse si lo que Jesús le está diciendo es real o no. Tan es así, dice el versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre dice, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Con todo y sus temores, con todo y sus dudas, este hombre, dice el texto, le creyó a Jesús y se fue. Muchas veces nosotros somos insistentes en Dios. Haz esto, Señor, haz esto. Hoy en la mañana hablaba yo un poco de la perseverancia, ¿verdad? Y a veces somos tan perseverantes. Señor, quiero a tal muchacha, Señor. No, las demás no me interesan, quiero a esa, hasta que terminamos haciendo nuestra voluntad. Señor, te pido por el trabajo que tú me quieras dar, pero yo quiero Señor. Y te dicen de otros y te hablan de otros y dices tú, este es el bueno. Y nos volvemos perseverantes. Pero en este texto el hombre no le insiste a Jesús. Muchas veces en esos primeros años en el Evangelio, en mi juventud, me hinqué a pedirle al Señor que transformara a mi padre. Muchas veces le dije al Señor, yo estoy dispuesto a servirte. Empezaba yo incluso a servir al Señor desde el esfuerzo cristiano. Y yo lo que le decía al Señor, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer más, pero por favor transforma a mi padre. Así que cuando yo vi que mi padre no tenía remedio, según yo, entendí que Jesús no había escuchado mi oración o que simple y sencillamente él y yo íbamos por caminos diferentes. Pero el Señor le dice a este hombre, ve, tu hijo vive. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer como este hombre de decir, creo en el Señor y entonces camino? La verdad es que la mayoría de nosotros, nos la vamos a pasar insistiéndole a Jesús, por favor ve, yo te acompaño, te pago los viáticos, voy contigo, hago que te carguen, pongo mi mejor caballo, pero ve. Este hombre no insiste. Se da la vuelta y se va. Porque lo que Jesús necesita en estos tiempos es obediencia. Y la obediencia hacia Dios, hermanos, a veces tiene que ir, y ya lo he dicho muchas veces, más allá de nuestra propia mente y raciocinio. Ve aunque no lo veas, ve aunque no lo creas, muévete creyendo que Dios está en control. Y dice el texto más adelante, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. ¿Usted se imagina el gozo de ese hombre? Dios había contestado. Hoy por la mañana les dije del fallecimiento de mi padre. Después de que nos reencontramos un poco con él, tuve la oportunidad de un año solamente, tener una muy buena relación con él. Así que cuando yo llegué al hospital donde él estaba postrado por cirrosis, le costaba trabajo respirar, le costaba trabajo hablar, empecé a compartirle con él, a decirle lo que Dios me había dicho a mí y lo que Dios tenía para él. Él era un hombre católico, en serio, su familia de tradición católica fuerte. Tengo tías que dan clases de catecismo, que son ayudantes principales de los obispos en Tabasco, y ese es un privilegio de verdad enorme porque él conocía de Dios. Así que cuando le seguí predicando, y antes de morir lo recuerdo muy bien,
hicimos las paces tan precioso, hermanos, que tuvimos una hora, específicamente una hora deliciosa él y yo. Pero ¿sabe qué es lo importante? Es creerle a Dios y hacer lo que nos corresponde a nosotros. Porque así como muchas veces le insistí a Dios, como muchas veces le pedí a Dios por mi padre, yo siempre quería que Dios hiciera lo que yo quería y de la forma que yo quería. Pero lo que ese texto me enseña y la experiencia que tuve es que cuando el Señor viene a nuestras vidas, viene a darnos vida y vida en abundancia. No viene a darnos una persona intachable, no viene a darnos una persona que nunca se equivoque, no viene a darnos una persona que sea la que yo quiero, como sedita, que me haga caso en todos, que me supla todas mis necesidades. Viene a darnos vida. Y de repente nosotros nos confundimos porque cuando oramos por nuestros hijos queremos que sean líderes en la iglesia desde niños. Y cuando ellos no están en la iglesia los desechamos porque decimos, me salió mal, como si fuera un tomate. Pero nos pasa en todos los ambientes de nuestras relaciones. Cuando lo que el Señor nos está diciendo es, ve, camina, sigue adelante, porque al final de cuentas habrá vida en la vida de los tuyos. Hoy estamos aquí como varones, como familias, y la enseñanza de Dios es la misma. Sigue tu camino, pero creyendo en el Señor, habrá vida para los tuyos. Y entonces vea versículo 52. Entonces Él les preguntó a los que habían estado ahí, ¿verdad? Y les dijo, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y dice el texto, ¿verdad? Y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces dice el texto, y creyó él y toda su casa. Hermanos, mi deseo de compartir esta historia, tanto en la tarde, en la mañana como ahora en la tarde, no es tan solo que ustedes me conozcan más. No es tan solo llegar a las fibras sensibles y entonces desde la sensibilidad emocional ustedes vengan al encuentro con Dios. Si nosotros queremos ver vida y vida eterna en nuestra casa, en nuestra esposa, en nuestros hijos y en nosotros mismos, tenemos que creer en el Señor. Y para creer en el Señor tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo. Este hombre era un hombre importante, dice la Biblia. Y a veces nosotros nos sentimos tan importantes, tan capaces, tan yo, que no queremos que Dios entre en nuestra vida. Pero si esta tarde el Señor está hablando a nuestras vidas, dobleguemos nuestro orgullo, porque yo tuve que reconocer que si no perdía perdón a mi padre, no habría salvación para él y mucho menos para mí. Tenemos que entender que más allá de nuestros derechos, es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, porque este hombre pudo haberle dicho a Jesús, te lo mando como romano, te lo mando como oficial, ve y atiende a mis hijos. Y sabe que Jesús hubiera ido. Pero no son nuestros derechos, no son nuestros reclamos válidos delante de Dios. Es siempre, ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? Es la humildad que nos permite, hermanos, ver la mano de Dios en nuestras vidas. A veces podemos decirle al Señor, tantos años que tengo aquí en la iglesia, cuánto te he servido, Señor, cuánto he ofrendado, cuánto he hecho en tu obra, pero ¿sabe qué? Tú y yo no tenemos nada de derecho delante de Él. Es nuestro corazón humilde el que va a ser reconocido y expresando Dios su gloria entre nosotros. Ahora, el texto me llama mucho la atención porque se da en el contexto de la familiaridad. Los que crecen con Jesús. Pero esta familiaridad es excesiva. De repente, entre nosotros, ¿verdad? No falta el que nos conocemos también, que, yo, ¿cómo estás? ¿No? Y de repente, oye, espérate, aquí soy diferente. Hay un doctor allá en Veracruz que me llevo muy bien con él, trabajamos mucho en obra social, pero es un hombre de un carácter muy hosco. En el hospital casi nadie se lleva con él porque es muy estricto, muy fuerte, y dice aquel que eso se protege. Pero cuando yo llegaba al hospital y desde lejos me veía, ya sabía que iba yo a verlo, ¿verdad? Me decía, ¿qué hubo tú, gordo? Y yo le decía, cállate, ya soy el pastor. Además, valga la expresión, mira, tú eres una piltrafa de hombre porque es muy chaparrito, chaparro
ni quien crea que eres un médico jefe aquí en el hospital, jefe internista del Hospital del Seguro Social. Pero a veces esa familiaridad nos hace estar a gusto, sentirnos bien y entonces pedirnos favores. Oye, fíjate que tengo un hermano que no tiene recursos, ¿lo puedes atender? Y me dice, tráelo. Pero también a veces me decía él, oye, vino un miembro de tu iglesia que me dijo que es de tu iglesia, que viene recomendado por ti, pero gana bien, es de Pemex, me dijo, le voy a cobrar bien. Y dije, no, la familiaridad y el amiguismo a veces nos hace perder terrenos, ¿no? Así que los galileos y los que habían caminado con Jesús ya no oían a Jesús. Yo no sé cuántos años tienes viniendo a esta iglesia. Yo no sé qué tan cercano te sientas a Jesús. Pero Jesús no solamente es tu amigo. Jesús no es aquel con el que la vas a chocar, le vas a dar like y tomarte la foto del momento. Jesús quiere que le escuchemos. Y a este hombre le dio la oportunidad a él de escuchar su palabra para experimentar gracia y poder de Dios. Así que en esta hora yo creo que nosotros también tenemos que preguntarnos qué tan cercanos estamos a Dios, como los galileos que se sentían tan amigos de él que no le hacían caso, o como este hombre que entrega su vida para que Dios muestre su gloria. Porque cuando este hombre entrega su vida en humildad a él, dice el texto claramente, y creyó él con toda su casa. Si mi padre no hubiese sido alcohólico, a lo mejor no hubiésemos vivido lo que vivimos. Y si no hubiésemos vivido ese momento difícil para nosotros, seguramente, estoy seguro, hermanos, yo no hubiese vivido en Veracruz la soledad, quizás el abandono familiar, que me permitió entender lo valioso que fue para mí la iglesia y el mensaje de Dios. Si yo no hubiese entendido ese mensaje, por supuesto no estaría sirviendo a Dios. Hoy en la mañana lo dije, a veces tenemos que pasar por desiertos para llegar a la tierra prometida. Y este hombre tuvo que pasar sus pruebas para ver la gloria de Dios, no tan solo en la sanidad de su hijo, sino, dice la Biblia, con todos los de su casa. En esta tarde, hermanos, para mí no hay mejor día del Padre que aquel en el que estos hombres, o nosotros como hombres, como padres, entendemos y reconocemos a Dios como nuestro Señor y Salvador. Y más allá de un taco, más allá del regalo, más allá del pastel, nuestro mejor regalo, mi mejor regalo, es la palabra de Dios en tu vida. Dios permita, hermanos, que lo que hemos experimentado hasta aquí, esa prueba que hemos tenido en nuestra vida, nos dé hoy la oportunidad de ver la gloria de Dios. Igual que este hombre, creer en Él, transformando, ir hacia donde Dios quiere y entonces ver cómo todos los de nuestra casa serán para su causa. No hoy, no mañana, no sabemos cuándo, pero lo que tú hagas hoy trasciende en tu vida y en la vida de los tuyos. Que este sea, hermanos, el mejor día del Padre, no por haber estado aquí, porque has entendido la palabra de Dios, porque has entendido que no hay nada mejor de nosotros que cuando ese Padre eterno nos toma en su regazo y nos hace partícipe de su gracia. Hoy como iglesia honramos a los papás que tienen ese privilegio, que es una tarea también ardua. Y queremos, como hicimos en la mañana, orar por los padres en este momento. Les voy a invitar a que pasen, por favor. Quiero terminar este tiempo orando con los papás. Si me ayudan pasando por acá los papás, pasen. No importa que en la mañana ya hayamos orado por algunos, no está de más. Gracias a Dios porque nuestro hermano Andrés ya está, después de haber ido allá a Cepeda a servir. Pasen, pasen. Les invito, hermanos, vamos a estar de pie, vamos a orar en esta hora. Inclinemos nuestro corazón delante de Dios por estos varones, por aquellos que nos siguen también o verán después esta transmisión, también oremos en esta hora. Bendito Dios y Padre, a ti la gloria y la honra, Señor, porque nos permites en este momento entregar nuestro corazón delante de ti. Un corazón, Señor, anheloso de ver señales y prodigios, porque, Señor,
Hoy doblegamos nuestro orgullo. Hoy no reclamamos derechos. Hoy te pedimos gracia, amor y poder. Señor, delante de ti están este grupo de varones. Representan a familias, representan esposas, representan hijos. Y Señor, estoy seguro que muchos de nosotros en nuestra tarea de padres hemos fallado. Que en las determinaciones y decisiones que hemos tomado, seguramente, Señor, nos hemos equivocado más de una vez. Pero hoy, Señor, estamos aquí contigo, nuestro Dios. Y hemos abierto tu palabra en fe y convicción de que tienes algo, Señor, que mostrarnos. A este hombre importante en esta historia le dijiste, ve y tu hijo vivirá, porque ya vive. Hoy, Señor, estamos aquí pidiendo que tú nos des dirección. Porque creemos, Señor, que en cada uno de estos varones la enseñanza tuya es la misma. Hay que seguir adelante, hay que seguir, Padre, luchando, trabajando y esforzándonos, porque tú estás al frente. Pero al igual que este hombre, Señor, rogamos bendición y vida eterna, no tan solo para nosotros, sino también para nuestras esposas, también para nuestros hijos. Gracias, Señor, porque yo sé que en esa decisión de tomar el corazón de ellos para nutrirlos a través de tu palabra, habrá bendición abundante en sus familias. Tú los conoces mejor que yo. Tú sabes, Señor, qué necesitan cada uno de ellos. Y hoy solamente rogamos que tú hables a sus corazones y que, Padre, doblegándose y entregando su ser delante de ti, puedan ver sus ojos tus maravillas en medio de sus familias. Sé, Señor, que por delante tenemos aún muchas pruebas, muchas luchas, que habrá desiertos que atravesar, pero tu palabra es clara. Al final del camino estaremos disfrutando de la gloria eterna. Y Padre, estamos seguros de ello porque no trabajamos ni avanzamos en nuestras fuerzas, sino en Cristo Jesús. Por eso hoy también, Señor, yo te ruego que si hay algo por lo cual nosotros necesitamos pedir perdón, lo hagamos a nuestras esposas, a nuestros hijos. Que no haya impedimento para caminar tomados de tu mano. Pero también, Señor, te rogamos nos perdones, porque también, Señor, creemos que aún tenemos una nueva oportunidad de ser diferentes para la gloria y honra tuya. Señor, hoy pongo en tus manos a estos varones, que tu gracia y tu misericordia se presenten en sus vidas y que tu gloria y tu poder muestre tu gloria, Señor, en todo lo que hagamos. Señor, gracias, porque aunque es una tarea difícil, tú los has llamado a ser padres. Que cada experiencia que ellos tengan se aferren más a ti. Y si son hombres de fe, impacten a sus hijos y a sus esposas. Los pongo en tus manos, nos ponemos en tus manos, porque reconocemos que de ti vendrá todo don perfecto. Gracias, Señor, por la vida de estos varones, por sus familias y por lo que has de hacer a través de ellos. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, así como están, ¿sí? Vamos a cantar, ¿cómo me dijiste el himno que íbamos a cantar? ¿Se me fue? Para felicitar a los padres. ¿Algo me dijo o no? Puede ser el de feliz cumpleaños si quieres. 562. ¿O cuál era? Mientras pasamos en cierto orden, yo les diría, empecemos de este lado para que todos vayamos pasando, saludamos a nuestros hermanos, los felicitamos y salimos. De acá para acá, ¿sí? Por favor. Amados hermanos, vamos a cantar el himno 562, Honor a los Padres. 562, y asimismo felicitamos a los padres de la iglesia.
Ante nuestro Padre Dios, le alabemos con la voz por su Hijo único, quien al mundo Él mandó. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Dios al Padre Adán creó y la vida en él sopló, a su imagen lo formó y su comunión buscó. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Del hogar cabeza es él, a su esposa siempre es fiel, por su ejemplo y dirección, por su amor y provisión. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Sabio líder familiar, digno y fuerte para guiar, lora al Padre celestial, por el Padre terrenal. Hoy brindamos todo honor a los padres con amor, a los padres con amor. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermano. Felicidades a todos nuevamente. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Damos gracias a Dios por su palabra impartida a cargo del presbítero Sergio Morales. Dios bendiga su vida y su familia donde quiera que se encuentre, que ha sido de grande bendición para nuestras vidas. Y también damos gracias a Dios por nuestros padres que aún nos tenemos con vida, aunque no están aquí con nosotros presentes, pero pues gracias a Dios también tenemos a todos vuestros hermanos de la iglesia que nos han recibido con buena voluntad. Siguiendo con nuestro orden de culto, la participación especial a cargo de nuestro hermano David Mesa y Alejandra García. Para ellos es el tiempo. Vamos a glorificar a nuestro Dios con la alabanza Abba Padre, para la honra y gloria de nuestro Dios. Con tu sangre me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste. Desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Pertenezco a ti, Abba,
sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no soy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, Tú eres mi herencia. vuelvo a mi hogar, Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. Amén. Honra y gloria a nuestro Dios. Vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor con las ofrendas y cantamos el himno número 436, Padre, Dueño y Señor. Himno número 436.
Oremos. Padre, santo y bueno, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Señor, en esta hermosa tarde te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar en tu casa de oración. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti para alabar y adorar tu nombre. Te damos gracias porque nos da la oportunidad de presentarte esta ofrenda para el uso que tú desees. Bendícela, acéptala, igualmente a sus dadores. Señor, todo te lo agradecemos y te lo pedimos con humildad, con ruego, con súplica, con acción de gracias, en Cristo Jesús. Amén. Tenemos la oración final y bendición pastoral a cargo de nuestro presbítero Sergio Morales. Solamente recordarles a todos, no se vayan, hermanos, hemos preparado un rico momento después del culto para compartir todos juntos. Les voy a pedir a todos que en la medida de lo posible pasemos y nos sentemos. Si necesitamos ayuda les vamos a decir, pero en la medida de lo posible sentémonos para ver qué nos hace falta. Creo que ya está más o menos todo dispuesto para que juntos tengamos un bonito día. Y al salir de este lugar, que también puedan seguir disfrutando el Día del Padre entre la familia. Oremos. Bendito Dios, gracias Señor, muchas gracias porque ha sido un día lleno de tu presencia, que enriquece nuestra vida, que nos alienta a, Señor, entender que los procesos que vivimos como varones no escapan a tu voluntad y que algunos momentos, Señor, pueden ser gratos porque celebramos como hoy, pero que también ciertamente, Señor, hay días difíciles, turbios, complicados. Todos y cada uno de ellos los conoces y son parte de tus propósitos en nuestras vidas. Pero al llegar esta tarde aquí como hijos tuyos y como familias tuyas, reconocemos, Señor, tu palabra para vida y vida eterna entre nosotros. Señor, lleva a estos varones a ser instrumentos de tu paz, que quebrantando su ser puedan ser dirigidos por ti y que cuando les digas ve, lo hagan en tu nombre. Que cuando ellos lleguen a sus casas, sus ojos vean tus maravillas en su familia y que el día en que tú así lo decidas, esa familia esté aquí rindiendo gloria y honra solamente a tu nombre. Padre, gracias por cada mujer que hoy está aquí, porque no me queda ninguna duda, Señor, que son instrumentos de gloria y honra en tu nombre, pues son la ayuda idónea para estos hombres. Gracias, porque muchas de ellas, Señor, han quizás sufrido, quizás, Señor, lastimado su corazón. Hoy te ruego, Señor, que cada sacrificio y esfuerzo de estas mujeres redunde en bendiciones para con ellas, para con sus esposos, para con sus hijos, y que juntos como matrimonios podamos darte la gloria y la honra. Pero también pongo en tus manos la vida de nuestros hijos que hoy están aquí, porque es una tarea difícil ser hijo hoy en día. Muchas corrientes se levantan y filosofías a nuestro alrededor, pero Señor, tu palabra es tajante. Honra a tu padre y a tu madre. Yo te ruego, Señor, que seamos de esa calidad de hijos, que podamos honrar a nuestros padres, no por lo que son, no por lo que hacen, no por lo que nos dan, sino porque es un mandato tuyo. Y que en esa obediencia nuestros ojos vean tus maravillas. Señor, gracias porque como familia estás alimentando nuestro ser. Permite que sea una semana llena de tu presencia y bendición. Y que, Padre, también
en esa bendición que nos das de compartir los alimentos. Recordemos que es tu providencia quien lo hace posible, pero que así como provees para nosotros en este lugar, ni duda hay en nosotros que estarás con nosotros de manera fiel en nuestra necesidad, con nuestra familia, con nuestros hijos, en todo momento. Que tu gloria llene nuestras vidas. Y Señor, gracias porque sabemos que nos acompañas esta semana y que nuestra necesidad, nuestra petición ha sido escuchada por ti. Quédate entre nosotros y recibe toda la gloria y la honra, porque a ti servimos, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios el Padre, la dirección, el consuelo, la gracia y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Cantemos la doxología 455. Padre, protégenos. Padre, protégenos al ir de nuevo a nuestro hogar. Poder y gracia danos tú para servir y amar, a obedecer tu santa ley. Ayúdanos, Señor, para poder seguir en pos de Cristo nuestro Rey. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo.